para poder redimirnos de nuestros pecados. Entonces, en esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, en el versículo 35. Y vamos a ver en esta mañana cuando el Señor dijo, yo soy el pan. ¿Amén? Yo soy el pan de vida. Y lo encontramos en Juan, capítulo 6, versículo 35. La semana pasada vimos yo soy de arriba, ¿verdad? Cuando el Señor dijo yo soy de arriba, yo no soy de este mundo, ustedes son de abajo, ustedes son de este mundo, pero yo soy de arriba. Y vimos entonces que el origen del Señor Jesús es divino, amén. Él ha existido desde el principio como verbo, amén, como la palabra por la cual fueron creadas todas las cosas, pero vimos acerca de cuando Él encarnó, amén. Y entonces Él vino, descendió, no por eso dejó de ser divino, ¿verdad? Sino simplemente Él, siendo el verbo divino, Él descendió, amén, para morir por nuestros pecados, amén. Entonces, en esta mañana vamos a ver, yo soy el pan. Déjenme ir ahí, Juan, capítulo 6, en el versículo 35. Leemos y dice la Escritura, y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Amén, vamos a repetirlo comenzando desde nuestra cita. Juan 6, 35. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí sed jamás. Juan 6, 35. ¿Sí? ¿Sí estamos leyendo? ¿Sí, hermanos? Vamos a leer nuevamente. Las mujeres vamos a hacerlo juntas y después alguno de los hermanos, por favor, va a encabezar la lectura. Juan 6, 35. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Juan 6, 35. Los varones, por favor, alguien encabece. Juan 6, 35. Vamos todos fuerte. Juan 6, 35. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Juan 6, 35. Amén. Entonces dice aquí la Escritura que el Señor les dijo. ¿Quién dijo? El Señor. Y nuevamente vuelve a utilizar la palabra yo soy, ¿verdad? Hemos hecho énfasis en esto. El Señor pudo haber dicho, ¿verdad? Yo soy el pan de vida, ¿verdad? Sin enfatizar en el yo soy. Pero este tema que estamos viendo, ¿verdad? Tiene significado para nosotros simplemente la palabra yo soy, ¿verdad? Porque significa la causa, el origen y el efecto redentor. Amén. Entonces, cuando nosotros hablamos del alfa y del omega, ¿se lo recuerdan? Hablamos que fuera de él no hay nada, amén. Él en el principio, en el final. Entonces, cuando volvemos a tomar esta palabra yo soy, tiene referencia a esto, amén. Que como él como pan de vida, hermanos, dice que aquel que cree en él no tendrá hambre, ¿sí? Entonces, cuando habla yo soy el pan de vida y el que come de mí no tendrá hambre, habla no solamente, ¿verdad?, en un aspecto, sino habla en que Él puede llenar cualquier aspecto de nuestra vida. Amén. Origen y causa, Él puede llenar cualquier aspecto de nuestra vida. Amén. Ahora vamos a ver en esta mañana acerca del pan. ¿Sí? Hay diferentes tipos de pan. ¿Sí? Y para esto hemos separado en cuanto al pan natural y al pan espiritual, ¿verdad? Pero vamos a ver en el lado natural, ¿verdad? Diferentes tipos de pan que tenemos, tanto en la Escritura como pan que ahora podemos nosotros comer.
¿verdad? Entonces, vemos que el pan natural sirve para alimentar, nutrir y fortalecer el cuerpo. Sí, hermanos, en el ámbito natural, todos nosotros nos hemos comido un pan, ¿verdad? Qué rico es el pan. Cada uno de nosotros, ¿verdad? Al haber probado, comido el pan, hemos recibido del pan, ¿verdad? Que nos alimenta, que nos nutre y que fortalece. De alguna manera hemos aprendido que el pan es una fuente de energía, es un energético, ¿verdad? Si nosotros lo comemos en medida, ¿verdad? El pan nos alimenta, nos nutre, nos fortalece. Dependiendo del tipo de pan, hasta nos puede aportar algún tipo de vitamina, ¿verdad? Algún tipo de proteína, ¿sí? Dependiendo del tipo de pan. Aquí tenemos una lista, como decía hace un momento, hay diferentes tipos de pan, tanto en la escritura como en nuestra vida diaria. Una cosa que describe la escritura es el pan sin levadura. Es aquel pan que el pueblo de Israel tenía que comer. Era un pan que no se esponjaba, ¿verdad? Era un pan compactado que no se esponjaba, sino que era algo así más como las galletas que ahora que nosotros conocemos. Pero conocemos el pan de trigo, ¿verdad? El pan de cebada, que también es mencionado en la escritura, el pan de trigo, el pan de maíz. No sé si alguien ha comido el pan de maíz, ¿verdad? El pan de centeno, el pan de avena, ¿sí? Y ahí tenemos referencia, por ejemplo, al maná, que es un tipo de pan que la escritura nos menciona, ¿verdad? Y podríamos hacer una larga lista, como decía el hermano Ramón, también el pan de elote, que podría entrar en el pan de maíz, ¿verdad? Más o menos algo semejante. Entonces, hay diferentes tipos de pan, ¿verdad? Panes integrales, pan blanco, y cada uno de nosotros lo tenemos en nuestra dieta, ¿verdad? Y cada uno de nosotros lo ingerimos con el propósito de alimentarnos, ¿verdad? Y de a través de los alimentos tener la fortaleza, la nutrición para poder, pues, vivir, ¿verdad? Entonces, de manera natural nosotros encontramos que esta es la aportación que nos hace el pan, ¿verdad? Nutre, alimenta, nutre, fortalece y da energía a nuestro cuerpo. Ahora, en el aspecto natural, hermanos, también el pan espiritual tiene esa característica. El Señor, cuando en la escritura, ¿verdad? Nos da ejemplos naturales, nos da ejemplos de las cosas que nosotros conocemos para darnos enseñanzas espirituales, ¿verdad? Es por lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor, ¿verdad? Que el Señor usa para darnos una enseñanza espiritual. Entonces, cuando el Señor Jesús dijo, yo soy el pan, ¿verdad? Que descendió del cielo, yo soy el pan, ¿verdad? Que puede dar vida, yo soy el pan, ¿verdad? Y el que come de mí no tendrá hambre, ¿verdad? Jamás no tendrá hambre. Entonces, estaba tomando un ejemplo natural para darnos una enseñanza espiritual. ¿Ven? Entonces, por eso podemos entender que cuando la Escritura hace mención del pan espiritual, ¿verdad? Está hablándonos de aquella porción que Dios nos da, ¿para qué? Para alimentarnos, para nutrirnos, para fortalecernos en nuestro espíritu. ¿Amén? ¿Sí está bien? ¿Están bien, hermanos? Los veo. ¿Qué ocupan para? Sonría, por favor. Sonría, que está feliz aquí en la casa del Señor. Sí, los veo, no sé, que se me quieren dormir, no quieren estar aquí, no sé, ¿qué pasa? Vamos a ponerle aceite a nuestro sacrificio, ¿verdad? A lo mejor está haciendo un sacrificio al estar aquí temprano porque trabajó toda la semana, anoche se desveló por enfermedad o por algún compromiso, ¿verdad? Pero vamos a ponerle gozo, ya estamos aquí, amén. Porque sí se siente medio pesado de aquí para allá, ¿verdad? No siempre lo decimos, a veces luchamos en contra de la oposición que hay, de distracción, de que se duermen o de que entran y salen, ¿verdad? Que cuando uno está en el punto entran y los acomodan. Uno lucha contra todo eso, ¿eh? Y uno lo pasa por alto. Pero ya que estamos aquí, ustedes han sido las primicias en esta mañana, porque todavía nos hacen falta lugares por llenar. Vamos a hacer primicias con gozo. Amén. Amén. Entonces,
No siempre, no, alabe al Señor, no siempre estamos como pastores alabe y de gloria a Dios, porque pues no es a la fuerza, ¿verdad? Pero sí vamos a despertarnos en esta mañana y vamos a alabar el nombre del Señor y vamos a poner todo nuestro pensamiento y nuestra intención de estar aquí. Amén. ¿Ok? Entonces, estamos hablando del pan. El pan tiene esa característica de poder nutrir. Entonces, cuando el Señor dice, yo soy el pan, amén, esa es la provisión del Padre para nosotros, amén, para que de manera espiritual nosotros podamos alimentarnos. ¿Cuántos tipos de hambres hay? Está el hambre natural, está el hambre natural, está el hambre emocional, ¿sí? Está el hambre espiritual, ¿sí? Cuando el Señor dice, yo soy el pan que descendió del cielo y el que come de mí no tendrá hambre, no solamente se refiere al hambre del espíritu, sino se refiere a que Él puede saciar el hambre de nuestras emociones, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros necesita afecto? Sí, hablando del alma, hablando de las emociones. ¿Cuántos de nosotros necesitamos amor, afecto, aceptación, verdad? Todos nosotros tenemos una hambre espiritual que es de Dios, ¿verdad? De esa relación personal con Dios, pero también nosotros tenemos necesidades emocionales, que a veces nosotros queremos alimentarnos de otros, ¿no? Del esposo, de los padres, queremos que ellos nos den todo el amor que llene el vacío de nuestro corazón. Y decía en una testimonio Nelson Ed, ¿verdad? Un carente busca a otro carente. ¿Sí? O sea, yo quiero que alguien que carece llene mi necesidad. Y pues se convierte en un conflicto, ¿verdad? Porque a lo mejor al que yo le estoy pidiendo amor, no tiene amor para darme, necesita amor también. Pero entonces el Señor no solamente es ese pan que alimenta nuestro espíritu, sino que puede alimentar nuestra alma. Que si yo necesito amor, aceptación, ¿verdad? Yo necesito sentirme valioso, yo lo puedo recibir de Dios cuando yo me acerco a Él y tengo una relación personal con Él. Cuando yo tengo una relación personal con Dios a través de la oración, a través de la palabra, yo puedo entender que soy valioso. Amén. Que yo soy amado porque Él dio su vida por mí en la cruz del Calvario. Entonces, Él puede venir y llenar mi necesidad y mi vacío. ¿Sí? Pero muchas veces, aún como cristianos, ¿verdad? Tenemos ese vacío en nuestras emociones porque dependemos de otros. Pero el Señor quiere, ¿verdad? Ser ese pan que alimente, que nutre cuerpo, alma y espíritu. Amén. Aquí nos da una cita, Juan 6:51, vamos a ir a la escritura, estamos en el capítulo 6. No sé si me pueda subir los monitores, creo que estoy gritando, pero es porque yo no me oigo. Entonces, no sé, a lo mejor ustedes me oyen allá. Sí, me siento, gracias. Sí, ya me escucho, así ya no voy a levantar tanto la voz. Entonces, Juan 6:51, ¿qué dice? Dice, yo soy el pan vivo que ha descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Seguimos leyendo. Dice, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos su carne a comer? Y Jesús les dijo, de cierto os digo, si no comieres de la carne del Hijo del Hombre y bebieres de su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi carne, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Amén? El Señor Jesús les dice, ¿verdad? A los judíos les dice que Él es el pan y que necesitan ¿qué? Comer de su carne. Para ellos esto no lo podían entender, ¿verdad? Dice, ¿cómo vamos nosotros a comer su carne? ¿Verdad? ¿Cómo vamos a comer su carne? Y el Señor no se estaba refiriendo a su carne, ¿verdad? Se estaba refiriendo a que él era el Hijo de Dios, que había descendido, amén, y que Él, ¿verdad? A través de su palabra, a través de su enseñanza, a través de su vida aquí, en ese caso de los judíos, ¿verdad? Podían encontrar
y llenar ese vacío que había en sus vidas. Vamos a leer un poquito antes. Vamos a leer en el versículo 44. Vamos a ver entonces qué dice antes, porque el Señor les dice que Él es el pan. Dice 43, y Jesús respondió y díjoles, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados de Dios. Así que todo aquel que oyó del Padre y aprendió, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces el Señor Jesús les estaba diciendo, el que cree en mí tiene vida eterna. Continuamos, dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y son muertos. Este es el pan que descendió del cielo para que el que de él comiere no muera. Entonces, aquí encontramos una comparación, ¿verdad? Dice, el Señor hace una referencia, dice, vuestros padres comieron el maná y murieron. Y por eso decíamos, de manera natural, el maná está en la Escritura. Y de manera espiritual encontramos el maná, porque el Señor Jesús es comparado al maná porque el Señor descendió del cielo. Entonces vamos a ver un símil de estas dos cosas. Vamos a la siguiente diapositiva. El Señor les dice, ¿verdad? El maná que descendió del cielo. Dice, Dios envió el pan del cielo. Primero dice que mandó el maná para el pueblo de Israel. Ahorita vamos a ir a la Escritura, pero vamos a ver esta comparación. El maná fue enviado del cielo para el pueblo de Israel. Dios utilizó a Moisés, ¿verdad? ¿Quién era el líder en ese tiempo? Moisés. El pueblo empezó a murmurar y empezó a decir, ¿verdad? Nos has traído a este desierto para morir de hambre. Y el Señor les dice, va a llover pan del cielo, ¿sí? Entonces vemos que el maná era un tipo del verdadero pan del cielo. El maná, hermanos, descendía del cielo como un tipo, ¿sí? Como un tipo, como una sombra, como una figura del pan el pan verdadero que iba a descender del cielo, que era el Señor Jesucristo. Ahora, el maná era para el sustento diario, ¿sí? Y en este lado vemos que Dios mandó a Jesús como el pan para todo el mundo. Dios mismo envió a Jesús como el pan, y Jesús era el verdadero pan del cielo. Ahora, el Jesús como verdadero pan del cielo, aparte de que promete ser sustento para nosotros diario, es un pan de vida eterna, ¿verdad? Él lo dice aquí, lo leíamos en el versículo 50, este es el pan que desciende del cielo para que el que de él comiere, ¿qué dice? No muera, ¿ok? Entonces es importante que nosotros vayamos y recordemos algunas cosas sobre el maná, ¿amén? Para que podamos entonces ver con mayor claridad por qué dice Jesús, yo soy el pan, y cómo en este tiempo que leíamos en Juan 6, nuevamente se vuelve a repetir esta situación con el pueblo de Dios. Entonces vayamos a la siguiente diapositiva y vamos a ver entonces 4 cosas acerca del maná, ¿sí? Vamos a ver 4 cosas sobre el maná y vamos a ver la primera. La primera cosa que sucede es que Israel cuestionó el maná como provisión de Dios. Vamos a Éxodo 16. Éxodo 16. 16:5. Recordamos que el maná, ¿verdad? Era un pan que caía del cielo todas las mañanas, ¿sí? Vamos a leer. Vamos a leer desde el 1. Vamos a leer para que tengamos el antecedente. Vamos a leer en Éxodo 16. Dice, y partidos de Elim, toda la congregación de los hijos de Israel vino al desierto de Sin, que estaba entre el Elim y Sinaí,
a los 15 días del segundo mes, después de que salieron de la tierra de Egipto. ¿Sí? Dice que a los 15 días del segundo mes. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y decíanle los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de las carnes, cuando comíamos pan en hartura, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y dijo Jehová a Moisés: he aquí que yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y cogerá cada mañana y cogerá para cada un día, para que yo le pruebe si anda en mi ley o no. Mas el sexto día aparejarán lo que han de encerrar, que será el doble de lo que solían coger cada día. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Vamos a leer ahora en el versículo 15. Y viéndolo, los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: este es el pan de Jehová que os da para comer. ¿Amén? Entonces, el pan, el maná, el que descendió del cielo, ¿verdad? Fue derramado, fue una provisión de Dios a causa de que de la murmuración del pueblo de Israel. ¿Sí? Ellos empiezan a decir: nos sacó a este desierto para matarnos de hambre. Allá en Egipto teníamos ollas de carne, allá nos sentábamos y comíamos con hartura, ¿verdad? Cuando nosotros recordamos y sabemos a través de la escritura que ellos en Egipto eran esclavos, que si ciertamente tenían pan de aflicción, que si ciertamente tenían pan, no lo tenían en hartura, en abundancia, porque eran esclavos, ¿verdad? De tal manera que ellos en su corazón tenían esta queja, esta murmuración, y dicen: nos sacó para matarnos a esta multitud de hambre. Entonces el Señor dice: ¿sabes, Moisés? Va a caer pan del cielo, el Señor proveyendo pan para su hambre, para su necesidad. Va a descender pan del cielo. Y dice que caía como un rocío, ¿verdad? Era un pan pequeño, era un pan como una hojuela de maíz, tal vez así, muy liviano, pero dice que descendía. Y dice que entonces cuando ellos vieron esto, dijeron: ¿qué? ¿Qué es esto? Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. ¿Sí? ¿Y qué les dice? Entonces Moisés les dijo: este es el pan de Jehová que os da para comer. Entonces dice que ellos, ¿verdad?, cuestionaron si ese pequeño pan era la provisión de Dios. ¿Qué es esto? Ellos se preguntan: ¿qué es esto? O sea, al verlo, y hemos hablado varias cosas acerca del maná en diferentes predicaciones, sabemos que el maná era algo pequeño, redondo, frágil, era como una semilla, dicen que como la semilla del cilantro, era blanco, ¿sí? Y más sobre el maná, tenía un sabor dulce y tenía sabor a aceite nuevo. Pero cuando ellos ven una pequeña semilla que está cayendo del cielo, blanca, ¿verdad?, no era con un color atractivo, ¿verdad?, ellos se cuestionaron: ¿esto qué es? ¿Esto qué es? O sea, tenemos hambre, ¿y esto qué es? ¿Sí? ¿Esto es lo que Dios nos manda? Le estamos diciendo que nos estamos muriendo de hambre en el desierto, ¿verdad? ¿Y esto es lo que manda? Vemos un corazón ingrato, vemos un corazón murmurador, ¿verdad?, cuestionándose si eso era lo que Dios había provisto para esa necesidad. De tal manera que dice que ellos tuvieron un rechazo y un menosprecio por ese pequeño, por esa pequeña hojuela, por esa pequeña semilla que había descendido para alimentarlos, ¿sí? Al ver su aspecto, ellos dijeron: ¿esto es lo que Dios nos manda? Leímos en Juan 6, ¿verdad? El Señor les dice: yo soy el pan
de vida y dice, ¿cómo puedes decir tú que eres el pan de vida? El que come de mí no tendrá hambre jamás. ¿A poco vamos a comer tu carne? ¿Sí? Nuevamente, ¿verdad? Cuestionando en Juan 6 a Jesús. ¿Verdad? Su corazón murmurador, su corazón ingrato, ¿verdad? No les dejó ver que Jesús era el Hijo de Dios y que estaba ahí para suplir su necesidad, que había descendido del cielo, que ese pan había descendido del cielo para darles vida y vida eterna. Pero en lugar de recibir a Jesús, ellos murmuraban en su corazón, ¿cómo dice este que vamos a comer su carne? ¿Cómo dice este que Él nos va a dar vida eterna? ¿Verdad? La misma actitud, ¿verdad?, que sus antepasados. Lo mismo, ¿verdad? El pueblo de Israel en el tiempo de Moisés dijo, ¿qué es esto? Y en el tiempo de Jesús, nuevamente el pueblo de Israel dice, ¿eres tú el pan? ¿Eres tú enviado de Dios? ¿Eres tú? O sea, ellos rechazaron a Jesús. No entendieron. ¿Y cuántas veces, por qué lo rechazaron? ¿Por qué rechazaron el maná y por qué rechazaban a Jesús? Porque el pan no había venido como ellos lo habían imaginado. ¿Sí? El pueblo de Israel tenía su propia idea, imagen de cómo Dios los iba a alimentar. A lo mejor se imaginó que iba a venir en porciones más grandes, a lo mejor se imaginó que iba a venir para que ellos pudieran comer no pan, sino carne. ¿Sí me explico? Que cuando ven esto, esta pequeña semilla viene y se enfrenta a la imagen que se levanta, ¿verdad? Y entonces es todo lo contrario, de tal manera que lo rechazan. Cuando el Señor Jesús caminó sobre la tierra, ¿verdad? ¿Por qué lo rechazó su propio pueblo? Porque Él no vino como ellos lo esperaban. Ellos esperaban que viniera un rey, ¿verdad? El rey de los judíos, el Mesías. ¿Para qué? Para liberarlo de los romanos. Ellos esperaban que Él viniera a pelear y los hiciera libres nuevamente de la opresión de los romanos. Y cuando ven a Jesús, nacido de un carpintero, de María y de un carpintero, ¿se acuerdan que en versículos, en otras lecciones vimos, dijo, pero pues si este es hijo de un carpintero, ¿verdad? Que este no es de Nazaret. Cuando Jesús no vino como un rey, ¿verdad? Para glorioso, para liberarlos de los romanos, ¿verdad? Y Él les empieza a hablar de cosas eternas. Ellos lo rechazan. Ellos rechazan ese pan. Y esa es la misma actitud que a veces nosotros tenemos. Esa es la actitud. El Señor Jesucristo es el pan de vida, es el pan, es la provisión de Dios que descendió del cielo, amén, y que ha derramado su vida en la cruz del Calvario para darnos, para alimentarnos, para nutrirnos. Pero cuando el Señor no se manifiesta en nuestra vida como nosotros esperamos, porque nosotros nos hacemos imágenes de cómo Dios debiera manifestarse en nuestra vida, de cómo Dios debería obrar en nuestras situaciones, de cómo Dios debería hacer las cosas, en lugar de rechazar la provisión de Dios para nosotros, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Rechazamos eso. ¿Sí? Hace un momento hablábamos, tenemos hambre espiritual, hambre emocional, hambre física. Y el Señor nos ha dado provisión para cada una de ellas, pero muchas veces porque no la situación no se resuelve o no es como nosotros queremos, muchas veces nosotros no aceptamos la provisión que Dios nos dio. Usted sabe, usted y yo sabemos que para cada situación hay una provisión. ¿Sí o no? Tal vez usted en esta mañana está pasando por una situación emocional, o usted está pasando por una situación de salud, o por una situación económica, o usted está pasando por una situación, pero a esa situación Dios ya dio una provisión. Amén. Hay una necesidad, hay una provisión de parte de Dios a través de Jesucristo, a través de la cruz del Calvario. Por eso Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que cree en mí tiene vida eterna. Amén.
Entonces la provisión de Dios es Jesús. A esa necesidad, a ese problema que podemos tener en nuestra vida, la provisión es Jesús. Pero ¿cuántas veces en esa necesidad no hemos recibido la ayuda de Dios porque nosotros nos hemos hecho una expectativa de cómo Dios debería respondernos? Y como a veces viene como algo tan pequeño como el maná, lo rechazamos. Ay, así Dios va a solucionar mi necesidad. Ay, así es como Dios va a obrar en mi vida. Y eso tan poco, y eso tan pequeño, y eso tan simple, porque era blanco, ¿verdad? Blanco, sencillo, dice la palabra simple. Y a veces no nos damos cuenta que en eso pequeño, en eso simple, ¿verdad? Dios tiene lo que cada uno de nosotros necesitamos. Y le hacemos el fuchi, ¿verdad? Como nuestros hijos cuando les servimos las verduras, ¿verdad? Ay, esto. Ay, pues te lo comes, dice, ¿verdad? Te lo comes, ¿verdad? Porque es para tu bien. A veces a nosotros, hermanos, ya Dios permite que pasemos por situaciones, pero está poniendo la provisión. Pero no la podemos tomar, no nos podemos alimentar en medio de la necesidad, no podemos nutrirnos en medio de la necesidad porque estamos con una mala actitud. ¿Sí, hermanos? Estamos con una mala actitud. Ay, otra vez esa predicación. Pues si la dio el hermano Márquez, ¿verdad? Y luego el hermano Efrén, y luego no sé, otro, ¿sí? Y ahora el hermano Pastor con 7 años que están aquí ya la dieron 3 veces, ¿verdad? Pero sí es la provisión que Dios te está dando porque tienes una necesidad. Sí, hay palabra nueva, pero hay palabra que tenemos que recordar, amén, porque es la provisión que Dios nos ha dado año tras año. ¿Para qué? Para ser cristianos saludables. ¿Sí, hermanos? Él da su palabra para que seamos cristianos saludables, que al alimentarnos podamos estar nutridos, podamos estar fortalecidos, podamos estar sanos. Pero muchas veces nosotros decimos, es que otra vez esa predicación, es que va a predicar fulano, es que, ¿sí me explico? Y no nos damos cuenta que en ese mensaje, en ese sermón, en esa palabra que vamos a volver a leer, ¿verdad? Porque a veces decimos, pues me voy a brincar. Puede haber que alguien como cristiano diga, pues ya leí tantas veces, me sé de memoria el Salmo 23, me lo brinco, ¿verdad? Leo el 24, ¿sí? Pero ¿cuántas veces la hermana Hicks ha predicado acerca del Salmo 23? ¿Sí? Y cada vez que leemos la palabra de Dios, hay una nueva luz para nosotros. Pero a veces tenemos esa actitud, el Salmo 23, lea el Salmo 23, otra vez el Salmo 23, me lo sé de memoria. Pero léelo, porque cuando tú lo lees, la palabra tiene vida. ¿Ves? La palabra está viva, tiene vida. Entonces te da una nueva luz acerca de ese versículo que te puedes saber de memoria, que hasta dormido podría repetir, ¿verdad? Sí, hasta dormido me lo sé, pastor. Sí, pero léelo en la palabra, porque cuando nosotros leemos la palabra de Dios, es la provisión de Dios para alimentar nuestra alma y nuestro espíritu. Pero a veces tenemos esta actitud del pueblo de Israel, eso tan sencillo, eso tan pequeño, pero en eso hay provisión. Cuando hay un corazón hambriento, y este es un secreto, hermanos, por eso les hacía énfasis al principio de la actitud, porque cuando hay un corazón hambriento, Dios da pan. ¿Sí, hermanos? Uno puede preparar un tema, uno puede preparar una predicación, uno puede orar sobre la predicación. Por ejemplo, en este aspecto que llevamos una secuencia en un cuadernillo, ¿verdad? Ya llevamos una secuencia, pero cada que se prepara una lección, Señor, dame palabras sobre esto, dime, uno ora. ¿Sí, hermanos? Y cuando no hay hambre, pues uno da su tema, así, sistemáticamente, ¿verdad? Pero cuando hay un corazón que tiene hambre, hermanos, el Espíritu de Dios empieza a obrar en el que está dando la palabra. Y empieza a recordar versículos de la palabra. Empieza a traer a la memoria otras experiencias, historias, de tal manera que Dios empieza a ver el hambre de cada corazón y empieza a través de su Espíritu a poner palabra nueva. Que a lo mejor uno como pastor
no trae aquí anotado, no trae aquí como una guía, pero que Dios en su infinita misericordia empieza a recordarnos para alimentar ese corazón. Pero cuando no hay hambre, no se abre camino para la palabra, entonces no fluye la palabra, ¿verdad? Entonces, pero si hay un solo corazón hambriento, hermanos, Dios va a derramar su pan. Dios, ¿verdad? Va a derramar palabra que usted necesita, porque a lo mejor usted viene con una prueba, a lo mejor usted viene con una tentación, a veces puede entrar a alguien que ya no tiene esperanza por la puerta, a veces puede entrar a alguien que dice, me siento muerto espiritualmente, pero cuando, hermanos, hay un corazón hambriento, el Señor derrama pan que fortalece ese corazón, que fortalece esa vida, que transforma a esa persona. Amén. Pero necesitamos cambiar nuestra actitud. Una persona me decía un día, y estamos hablando de otro tema, pero me decía algo que es interesante. Dice, estábamos escuchando la predicación del viernes, dice, y estamos hablando de Leviatán, era el tema con la hermana, y ella me decía su testimonio, dice, hermana, vamos hablando la predicación del viernes, dice, y fíjese, dice, oí una voz que me dijo, ay, qué aburrido, otra vez lo mismo. Y si yo puedo identificar, esta no soy yo, es el Leviatán, te reprendo en el nombre del Señor. Y si empecé a levantar el nombre, Señor, levanto tu nombre y gracias por tu palabra y gracias por la hermana Hicks, ¿verdad? Y dice, ¿cómo puede uno, ¿verdad, tener esa lucha oyendo a la hermana Hicks? ¿Sí? Y hablábamos del Leviatán, ¿verdad? De cómo sopla a nuestro oído, ¿verdad? Y pone menosprecio por la palabra, ¿sí? Entonces, ¿cuánto más, ¿verdad? Si es la hermana Damaris, ¿verdad? Con la hermana Hicks pasa, pues puede pasar con la hermana Damaris, ¿verdad? Pero hermanos, porque muchas veces tenemos ese menosprecio por la palabra de Dios. Ah, yo ya he leído sobre el pan de vida. Ah, es Jesús. Sí, pero ese pan ese pan que es Jesús es un pan vivo. Amén. Es un pan vivo que descendió del cielo para vivificar nuestra vida, para alimentarnos, para nutrirnos, para fortalecernos. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que cambiar esa actitud del pueblo de Israel en nuestro corazón. Tenemos que vencer. Tenemos que reconocer la porción que Dios nos da. Mire, no reconoció el maná, no reconoció a Jesús. Y podemos nosotros no reconocer la porción que Dios nos da cada servicio para nuestra necesidad. Porque no haya gratitud en nuestro corazón, porque no haya disposición en nuestro corazón para prestar nuestros oídos y escuchar que Dios nos está hablando. Amén. Entonces, ellos, hermanos, teniendo pan que caía del cielo, no pudieron alimentarse. Él dice, bueno, el pueblo de Israel dice que sí comió en el desierto, pero murió. Sabemos que todos los que salieron de Egipto, excepto, ¿verdad? Cuatro, no murieron en el desierto, pero los demás murieron postrados en el desierto. ¿A causa de qué? ¿De que no tenían pan? De su murmuración y de su queja, de su ingratitud. Entonces, ahora aquí encontramos el siguiente punto. Dice, Israel ignoró el buen propósito de Dios al darles el maná. ¿Había un propósito en darles maná? Sí. ¿Había propósito en que Jesús había descendido del cielo? Porque estamos haciendo una comparación entre el maná en el pueblo de Israel y el maná con los mismos pueblos de Israel, pero en el libro de San Juan capítulo 6, ¿verdad? Entonces, ¿había un propósito en que hubiera maná? Sí. ¿Había un propósito en que Jesús hubiera descendido del cielo? Sí. Ahora, ¿cuál era el propósito? Dice que el Señor los había llevado y les había dado maná. ¿Para qué? Vamos a leer en Deuteronomio 8. ¿Para qué Dios había dadoles ese pan? Dios les hubiera podido mandar, hermanos, otro pan del tamaño de nuestros bolillos, ¿verdad? ¿Sí o no?
que no les diera trabajo recogerlo, levantarlo, ¿sí? Es más, hubiera podido permitir, si Él es tan poderoso, amén, Él es poderoso, amén, que les hubiera aparecido ya en sus recipientes, ¿eh? En su mesa, ya servido a la mesa, ahí en sus canastillos, Él lo pudo hacer de más tamaño, de un color más atractivo, apareciendo en sus mesas. Pero el Señor no lo hizo así, porque Él tenía un propósito. Leemos, dice, vamos a leer en Deuteronomio 8, dice, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres, la cual habían conocido, para hacerte saber que el hombre no vivirá solo de pan, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Hermanos, ¿para qué les hizo, verdad? ¿Para qué les hizo tener hambre? ¿Para qué les hizo tener este pan tan pequeño? Dice ahí, para hacerte saber que el hombre no vivirá solo de pan, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ahí mismo en el versículo 16 leemos, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Aquí entonces encontramos, ¿verdad? ¿Cuál era el propósito de Dios? Hacerle entender al pueblo de Israel que no solo de pan, ¿verdad? No solamente de pan vivirá ¿qué? El hombre, sino de la palabra, de lo que sale de la boca de Jehová. ¿Y para qué lo llevó al desierto? ¿Para qué lo llevó y le hizo tener hambre? Dice, lo llevó ¿para qué? Para humillarlo y probarle si en verdad querían ir a la tierra prometida. ¿Sí, hermanos? ¿Para qué les dio este pan? Que sabemos que el maná era pan de ángeles, ¿verdad? Pan de fuertes. ¿Para qué les dio este pan tan pequeño? Para humillarlos. Porque sabemos, hermanos, que ellos tenían que salir todas las mañanas y tenían que inclinarse para recoger esas pequeñas hojuelas, esa pequeña semilla. Todas las mañanas tenían que ir y recoger para poderse alimentar. Pero no solamente era para que de manera natural ellos se inclinaran, sino que dentro de su corazón ellos pudieran reconocer, ¿verdad?, que solamente a través de Jehová de los ejércitos, a través de Dios, ellos iban a poder llegar a la tierra de Canaán. Dice, yo los que afligí y los probé. Sí, hermanos, yo los probé, ¿para qué? Para ver si querían ir a la tierra prometida. Y vemos entonces que fue, pues, prueba no superada. Porque cada que salían y recogían, murmuraban. Ay, este pan tan liviano. Ay, este pan tan simple. ¿Verdad? Y la hermana nos ha dicho, ¿verdad? Si ellos tan solo hubieran tenido gratitud, el pan, ese maná, al comerlo les hubiera sabido a lo que ellos necesitaban y deseaban. ¿Sí? Porque ese pan del cielo, pan de ángeles, pan de fuertes, ¿verdad? Tenía el poder ¿para qué? Para suplir la necesidad física. Amén. Y poderlos fortalecer y llevarlos. Pero de manera espiritual Dios también quería hacer algo en sus corazones, que ellos se humillaran y pudieran reconocer que solamente a través del poder de Dios podían llegar a la tierra de Canaán. ¿Sí? Pero ellos no pudieron, ¿qué? Ellos ignoraron el propósito de Dios. Y en lugar de humillar su corazón y de reconocer que ese maná era lo que necesitaban para llegar a la tierra de Canaán, lo rechazaron. Y vemos entonces en Juan 6, vemos a Jesús como el pan de vida, y en lugar de que los judíos lo reconozcan, ellos dicen, pues que este no es hijo del carpintero. Lo vieron como algo simple, como el maná, como algo simple, sencillo, sin atractivo, ¿verdad? Y dice que comamos su carne. ¿Cómo lo vamos a comer? ¿Qué es eso? ¿Sí? No se dieron cuenta que Jesús que les hablaba era el pan
que había descendido del cielo para qué, para darles vida eterna. Amén. Entonces, estos puntos nos hablan a nosotros, hermanos, de la gratitud que debemos desarrollar en nuestro corazón. Por el Señor Jesucristo, que es el pan de vida, y por su palabra. Amén. Por su palabra, porque a través de Jesucristo, dice, porque nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Hermanos, la única manera que nosotros podemos llegar al Padre es a través de Jesucristo. La manera en que nosotros podemos alimentarnos y nutrirnos y conocer el camino al Padre es a través de la palabra de Dios. Amén. Por eso, hermanos, tenemos que nosotros aceptar lo que dice la palabra de Dios. Porque segundo de Timoteo 3, 16 y 17 nos dice que toda la escritura es inspirada. Amén. ¿Es inspirada por quién? ¿Por el hombre? No, por Dios. Y nos es útil. Amén. Entonces, cuando nosotros entendemos, hermanos, podemos comer lo que dice la palabra de Dios. No nada más lo que nos conviene, ¿verdad? No nada más lo que nos gusta, sino aún la palabra que nos exhorta. Aún la palabra que viene a nuestra vida a alumbrarnos, la tenemos que aceptar porque es la luz que Dios nos está dando para llegar al Padre. Amén. La palabra que nosotros necesitamos para ser nutridos, para ser sanos espiritualmente. Pero tenemos que entender que toda la escritura es inspirada por el Señor. Amén, por Dios. Amén, y la necesitamos. Entonces, tenemos que cambiar, hermanos, el menosprecio en nuestro corazón y crecer en gratitud. Amén. De tal manera que podamos llegar y podamos crecer a la estatura de un varón perfecto alimentándonos de la palabra de Dios. Amén. El tercer punto dice que Israel no agradeció el maná, no agradeció el pan. ¿Sí? No agradeció, siempre se estuvo quejando. Ellos decían, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto. Números 11. Siempre, ¿verdad? Murmurando, quejándose. Números 11, versículo 4 al 6. ¿Sí? Dice, y el vulgo que había en medio tuvo un vivo deseo y volvieron y aún lloraron los hijos de Israel y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los ocombros y de los melones y de los puerros y de las cebollas y de los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, que nada sino maná en vuestros ojos. Imagínense, pobrecitos, ¿verdad, hermanos? ¿Usted ha tenido hambre? ¿Pero hambre o antojo? Porque hay una diferencia entre hambre y hambre, ¿verdad? Cuando tiene hambre, lo que sea le sabe riquísimo, ¿verdad? Yo me acuerdo que una vez salimos con mis papás, de Hidalgo fuimos a la Ciudad de México y ya veníamos muy tarde. Mi papá se para en una horrera que antes era, ¿verdad? Y compró un pollo rostizado y unos bolillos. Y nos hicieron una torta de pollo rostizado con un chilito, esos de vinagre. Y comimos en el carro y nos seguimos el camino. Nunca he vuelto a comer una torta de pollo rostizado tan rico como es. Bien sabroso. Y a veces yo, voy a comprar este pollo rostizado aquí y allá y me voy a hacer una torta. No me sale igual, porque ese día teníamos hambre, ¿verdad? Pero cuando tenemos antojo, ¿verdad? Decimos, estos tenían antojos, estaban imaginando los pescados, ¿sí? Imagínense un pescado, no sé, asado a las brasas, estaban pensando ellos, con una cebollita ahí como lo hacen ustedes con la carne asada, ¿verdad? Ya las vi que ponen a asar sus cebollas, ¿verdad? Bien ricas. Estaban imaginando, y luego voltean, dice, y todo lo que vemos a nuestros ojos es maná. Otra vez, esa cebollita chiquitita, ¿verdad? Blanca, simple, ¿sí? Y a veces nosotros tenemos así una expectativa.
hasta para ir a convención. Yo me acuerdo una ocasión que fuimos a una convención, creo que todo era en Tampico. La hermana Hicks predicó del tabernáculo y volvió a hablar del altar del sacrificio, o sea, cosas que ya conocíamos, ¿no? Entonces, para cuando alguien va con una, no sé, queriendo una profundidad, dice, ¿otra vez tabernáculo? ¿Sí? Yo que quería que me hablara, no sé, de las 4 creaciones o de todo eso, y la hermana vuelve a hablar del tabernáculo, ¿sí? Pero es que no tenemos hambre. Necesitamos un corazón hambriento, pero de Dios, no un corazón, no hambre de saber, porque hay mucha gente que tiene hambre de saber, ¿verdad? ¿Qué otro libro salió para leérmelo y memorizármelo? Pero cuando lo vivimos, eso no es pan, porque no nos lo estamos comiendo, no nos está nutriendo, ¿verdad? Hambre de que de la palabra de Dios que venga a cambiar nuestra vida. Entonces, imagínense, ellos se imaginaban un pescado y lo que veían, ay, otra vez maná. ¿Sí? Ellos, el pueblo de Israel en el tiempo de Jesús estaba esperando al Mesías y dice, y está el hijo del carpintero. ¿Sí? No lo conocemos, es hijo del carpintero. ¿Cómo lo veían? Tan sencillo. Por eso no reconocieron el pan y lo crucificaron. Aunque ya estaba escrito, ¿verdad? Pero su mismo pueblo lo rechazó porque no pudo reconocer. ¿Amén? ¿Por qué? Por la ingratitud de su corazón. Entonces, hermanos, hay un problema muy grande que nosotros tenemos que vencer, es la ingratitud. ¿Amén? Siempre hemos dicho algo, a una persona más sencilla, ¿verdad? Tiene algo que enseñarnos. Y lo he dicho de otra manera, aún hasta las personas que se portan mal, nos enseñan algo, cómo no debemos portarnos. ¿Verdad? O sea, de todo podemos aprender. Entonces, cada vez que nosotros venimos a la casa de Dios, tenemos la oportunidad de recibir esa porción que nosotros necesitamos de pan. Pero ¿por qué andamos todos flacos? A veces como cristianos, flacos, sin energía, sin fuerzas para pelear en contra de la tentación, sin fuerza para pasar la prueba. ¿Por qué? Porque a veces somos cristianos melindrosos, ¿verdad? Que decimos esto tomo de la palabra, pero esto no. Entonces necesitamos, hermanos, tomar completamente la provisión y comerla. ¿Amén? Entonces, cuarto punto, Israel rechazó el maná, diciendo, tenemos fastidio de este pan tan liviano. Números 21, 5. Números 21, en el versículo 5 y 6. Y habló el pueblo contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Que ni hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Sí tenían pan, el maná, pero pues no querían ese pan. ¿Sí, hermanos? Y dice, y nuestra alma tiene fastidio, o sea, ya no sé. ¿Usted cuando está fastidiado de algo se lo come? ¿Verdad? A veces, por prisas todo, agarramos de comer con frecuencia lo mismo, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, el pollo. Ya no, ya es 20 maneras de hacer el pollo, ya el pollo no, ¿verdad? ¿Sí pasa? Eso es fastidio, o sea, ya ni queremos ver el pollo. Otra cosa, decía el hermano, aunque sea pollo, pero de otra manera, el huevo. ¿Sí me explicó? Bueno, el huevo. ¿Sí me explicó? Frijolitos, ya dame un plato de frijoles, ya no me vuelvas a dar pollo, ¿no? O carne asada, ¿no? ¿Sí? Ya no queremos. Así era la actitud del pueblo de Israel. Ya no queremos este pan. Ya estamos hartos, fastidiados. Sí tenemos hambre, pero ya no queremos esto. Y dice que entonces rechazó. ¿Cuántas veces, hermanos? ¿Cuántas veces podemos caer nosotros en esa condición de poder decir, como decía un niño, ¿verdad? Pura iglesia, ¿verdad?
siempre iglesia, iglesia, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? O, ay, no, predicación en la escuela dominical, predicación al mediodía, predicación en la tarde. No, pues me voy hasta la tarde porque ya, puras predicaciones. ¿Sí? Podemos caer en esa actitud de que con una predicación es suficiente. Cuando Dios, en su misericordia, que sabe lo que vamos a vivir en esta semana, nos da el pan 3 veces. Y además, cuando nosotros leemos nuestra Biblia en nuestra casa, nos vuelve a dar porción durante la semana. Pero a veces nosotros hacemos otra vez, ay, va a predicar la hermana Damaris, híjole, me voy a echar un sueño. Porque otra vez va a hablar de yo soy, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y qué tal si en eso ahí estaba la respuesta para usted? Viene la prueba el martes, miércoles, no sé, a lo mejor le da tiempo hasta el viernes. Y usted no tomó esa porción, rechazó esa palabra, no tiene fuerza. No tiene la fuerza para qué, para enfrentar esa situación. No estamos llenando un horario aquí, ¿verdad? No es un horario el que estamos llenando. Ay, es que siempre tiene que haber escuela dominical, siempre tiene que haber mediodía. O sea, no estamos llenando un horario. Estamos escudriñando la palabra porque dice, porque de ella emana la vida. Amén. En esta mañana, si tenemos un corazón hambriento, ¿verdad? El Señor va a derramar su palabra con vida. ¿Sí? Él, a través de su palabra, es ese pan de vida, dice, y el que come de mí no tendrá hambre. ¿Cuánto cristiano hambriento, desnutrido, ¿verdad? Débil anda por ahí? Porque no hemos aprendido a aceptar la palabra. Dice la hermana, hay palabra que no entendemos, no la deseches, guárdala en tu alacena, ¿verdad? Las amas de casa sabemos de eso. Ahí tenemos varias cosas que en el momento no usamos, pero a veces cuando vayamos a guisar, me acuerdo que ahí tengo esa hierbita, ahí tengo, no sé, ese sazonador, ¿sí? Y ya lo usamos. Entonces, no quiere decir que toda la palabra que vamos a recibir en un domingo la vamos a utilizar, pero la podemos guardar porque la vamos a necesitar más adelante, ¿sí? A lo mejor no la vamos a entender, pero en el tiempo Dios a través de otra predicación, a través de otro estudio te la va a explicar porque ya la vas a necesitar. Amén. Entonces necesitamos no rechazar la palabra, sino necesitamos recibirla. Amén. Tener un corazón dispuesto. Vamos más adelante, la siguiente diapositiva entonces. Entonces, eso es, hicimos una comparación entre el maná y el tiempo de Jesús. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y vamos a leer, vemos que el Señor Jesús, regresemos a Juan, capítulo 6, en el versículo 32. Y dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Por eso veíamos el maná alimentó al pueblo de Israel y murieron. Pero Jesús, como el pan de vida, desciende y Él le da vida a todo el mundo. Amén. Vemos entonces, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Jesús brotó en nuestra tierra, por así decirlo, hablando de un grano, ¿verdad? El pan sabemos que se obtiene de los granos, del trigo, de la cebada, ya vimos del maíz, del centeno, ya hablamos de todos sus panes, ¿sí? Él, hermanos, como trigo, nació de la Virgen María, pero encontramos que él fue trillado como trigo con sus sufrimientos y fue cocido en el horno. Eso es el proceso para hacer un pan, ¿verdad que sí? La semilla tiene que ser molida y Isaías 53 nos habla claramente de eso. Molido por nuestros pecados. Él fue molido como trigo, ¿verdad? Pero no solamente eso, dice, sino fue puesto en el horno de la aflicción, de sus padecimientos, de su sufrimiento. Amén. De tal manera que fue puesto en la cruz del Calvario. Por eso es que ahora a través de él, de su sacrificio, de su vida,
nosotros podemos encontrar la fortaleza en cualquiera de nuestras necesidades. Amén. Entonces, hermanos, Él siguió este proceso, por eso se compara con un pan, porque fue molido y fue puesto en el horno de la aflicción para convertirse en alimento para nosotros. Dice la palabra de Dios que Él fue tentado en todo. Fue tentado en todo. ¿Sí, hermanos? Y como Él fue tentado en todo, hermanos, Él nos entiende. Él entiende cuando estamos en prueba, Él entiende cuando estamos en necesidad, Él entiende cuando estamos en angustia, Él entiende cuando estamos preocupados, Él entiende cuando no tenemos fuerzas, Él entiende cuando nosotros sentimos que estamos casi por cerca de la muerte, porque Él pasó por todo esto, pero dice que ahora en Él nosotros tenemos un sumo pontífice que se compadece de nuestras necesidades. Amén. Él tuvo que ser afligido y Él tuvo que ser puesto en el horno para entendernos, pero para también ayudarnos, auxiliarnos en nuestras necesidades. Amén. Entonces, vemos nosotros, hermanos, en la Escritura, diferentes ocasiones que el Señor dice, yo soy, ¿qué? El pan de vida. ¿Cómo podemos nosotros comer de este pan? Vamos a Juan 6:47. Dice, de cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Como ya dijimos, el Señor se convirtió en ese pan, Él nos da la provisión, pero ahora, ¿cómo yo puedo hacer ese pan? ¿Cómo me puedo alimentar? ¿No? ¿Cómo puede ese pan obrar en mi vida cuando yo creo? De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces, ¿cómo me puedo alimentar yo? En mi prueba, en mi tentación, ¿cómo puedo alimentarme de ese pan cuando yo creo? ¿Sí, hermano? ¿Alguna vez usted ha estado en necesidad y ha orado y ha abierto la Escritura? ¿Sí? Y Dios le da una porción que viene a fortalecerle, que le viene a dar luz para tomar una decisión correcta. Eso se convierte en un alimento para su alma, para su espíritu, porque usted está creyendo a esa palabra. No es a través de sueño, no es a través de la opinión de los demás, es cuando yo vengo a la palabra de Dios y yo creo que en la palabra de Dios hay consejo para mí. Amén. Entonces dice la palabra, escudriña la Escritura porque ahí hay vida. Cuando yo estoy en necesidad, en tentación y abro la palabra y la creo, en ese momento la palabra de Dios se convierte en fortaleza, amén, en vida para mí. En el versículo 54 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cómo comemos ese pan? Cuando creemos, hermanos. ¿Sí? Los judíos decían, ¿cómo nos vamos a comer su carne? Y Jesús no le estaba pidiendo que se comieran su carne. Lo que Jesús le estaba pidiendo era que creyeran en Él. Que Él había descendido de Dios y venía a salvarlos, pero de sus pecados. Entonces, ¿cómo comemos ese pan? Si es un pan espiritual, cuando creemos. ¿Está claro, hermanos? Cuando yo creo la palabra de Dios. Vamos a Juan 3:36, ya estamos terminando. Juan 3:33 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces tenemos que creer, amén. Tenemos que creer en Jesucristo como provisión de Dios a través de la cruz del Calvario y tenemos que creer en su palabra, amén. Regresemos a Juan 6, en el versículo 49. Dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto y son muertos. Este es el pan que desciende del cielo para que el de él comiere no muera. ¿Está bien? Vamos a leer 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo.
Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo le daré es mi carne. Hasta ahí. Entonces, hermanos, el Señor Jesús dijo, yo soy el pan. ¿Sí? Yo soy el pan. Versículo 58 leemos también. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y son muertos. El que come de este pan vivirá eternamente. Sí, hermanos. Entonces, hermanos, el Señor Jesús se convirtió en ese pan a través de la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para suplir toda nuestra necesidad. Todo lo que nosotros necesitamos, hermanos, es creer en Él. Amén. Creer que en toda necesidad Él es suficiente. Él es suficiente, hermanos, y que Él tiene el poder de fortalecernos, Él tiene el poder de nutrirnos. Pero necesitamos, hermanos, quitar la ingratitud de nuestro corazón. A veces cuando ya tenemos tiempo en el Evangelio, la vida cristiana se hace rutinaria, se hace costumbre. Pero algo que dice aquí, dice, ellos comieron un pan y murieron. Pero dice, pero yo soy ese pan. Y el que come de mí eternamente, ¿qué? Vivirá. ¿Sabe por qué? Porque el Señor Jesús como pan murió y resucitó. ¿Qué quiere decir eso? Que es un pan vivo. ¿Sí, hermanos? Entonces, cada vez que nosotros nos acercamos a Jesús, cada vez que nosotros venimos a la palabra, debería de darnos vida. ¿Amén? Esa vida debería de quitar en nosotros la rutina, la costumbre, porque Él es un pan vivo. Cuando un cristiano se convierte en algo, se le convierte la vida cristiana en algo rutinario, es porque no nos estamos alimentando. Estamos leyendo la Biblia, estamos asistiendo a una iglesia, pero no nos estamos alimentando del pan que es Jesús. Porque Él promete, dice, el que come de mí tiene vida eternamente. El que come de mí tiene ¿qué? Vida. Porque ese pan tiene el poder de vivificarnos. ¿Cómo se sienten esta mañana? ¿Vivo? Yo no los veo tan vivos. Hoy se los voy a decir francamente, así los veo continuamente. Porque la vida se manifiesta. ¿Sí, hermanos? La vida se manifiesta. ¿Sí? Entonces necesitamos venir a Jesús y decirle, Señor, vivifícame, dame vida. Amén. ¿Sí? Y cuando nosotros tenemos una experiencia con ese pan de vida, hermanos, no importa si estamos cansados o enfermos, la vida se muestra. Amén. Se manifiesta. Entonces, vamos a venir al Señor en esta mañana y vamos a decirle, Señor, vamos a doblar 5 minutos nuestras rodillas y vamos a decir, Señor, vivifícame. Vivifícame, Señor, dame vida. Que no sea como un pueblo de Israel que tuvo el maná, pero al fin murió en el desierto. No llegó a Canaán. No quiero ser como el pueblo de Israel que teniendo la palabra, teniendo el camino abierto, no llegue a la esposa y me quede en el rapto. Señor, como pan, ven en esta mañana, vivifícame y ayúdame a nutrirme, a estar vivo y a seguir caminando hacia Canaán espiritual. Vamos a orar en esta mañana. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú eres ese pan que ha descendido del cielo. Gracias porque tú eres ese pan que en esta mañana puede venir y fortalecer. Tú conoces, Señor, en esta mañana, Señor, la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Tú conoces de nuestras debilidades. Tú conoces de nuestras flaquezas. Señor, tú conoces, Señor, que muchas veces hay ingratitud en nuestro corazón. Que venimos, Señor, a tu casa o abrimos la Biblia sin ninguna expectativa. Que muchas veces lo hacemos porque pensamos, Señor, que tú no lo pides, pero que no hemos descubierto, Señor, el verdadero sentido, Señor, de tu palabra.
Señor, tú eres ese pan que en esta mañana, Señor, se está partiendo entre nosotros para vivificarnos. Ven, Señor, en esta mañana. Tú eres ese pan que descendió del cielo. Ayúdanos a creer en ti, Señor, que tú eres el Hijo de Dios, que fuiste molido por nuestros pecados, que fuiste herido y azotado por nuestras rebeliones, que cada una de tu sangre, Señor, que cada gota de tu sangre, Señor, la derramaste para cada una de nuestras necesidades. Necesidades en el cuerpo, necesidades en el alma, necesidades en el espíritu, Señor. Tú nos puedes alimentar, tú nos puedes nutrir, tú nos puedes dar vida, Señor. Ven en esta mañana, Señor. Que no seamos como el pueblo de Israel, Señor, que tuvo menosprecio, Señor, que tuvo ingratitud, que se cansó de comer de ese maná, porque realmente tenía un hambre, pero del Señor, de pasiones y de apetitos carnales. Danos hambre de ti, Señor. Danos hambre de ti, Señor. Que podamos entrar por la puerta de tu casa.